Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo $1. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela El héroe de arena. Capítulo 1. Playa, Musutafo. El día que descubrí mi don, me desmoroné, y eso no es una metáfora. ¿Cuándo llegará Nanami? Pregunté, en voz baja. No estarán aquí hasta dentro de media hora, dijo la tía Ayami. Podrías ir a nadar ahora si no quieres esperar, estoy segura de que no les importará. Miré el costoso ventilador de papel con el que ella solía refrescarse, preguntándome por qué nunca había nadie más usarlos. Pensando detenidamente en mi respuesta, traté de decidir qué debía hacer. Si fuera a nadar ahora, Nanami podría enojarse conmigo por no esperarla, y la última vez que estuvo enojada, había llorado durante casi 10 minutos seguidos. No podía decir si eso era mucho llanto en comparación con la mayoría de las personas, porque Nanami era realmente la única persona que había visto hacerlo con regularidad. Como cuando escuché acerca de un monstruo malvado que se escondía dentro de los armarios y salía por las noches para robar a los niños pequeños. Pensé que era una historia interesante, sobre todo porque si algo así sucedió lo suficiente como para que los rumores comenzaran a difundirse, entonces ¿por qué nunca había nada en mi armario cuando revisé? Pero cuando le pregunté a Nanami si alguna vez había encontrado uno, al verlos en su armario, rompió a llorar. También estuvo el incidente en el que le dije que esperaría para ver el último episodio de Warrior Woman, Moon Ninja, con ella la próxima vez que viniera, pero luego terminé viéndolo en la computadora de Ayami más tarde esa noche. Nanami había estado aún más molesta esa vez, incluso después de que le prometí volver a verlo con ella, y todavía no estaba seguro de por qué. Una vez le pregunté al tío Sajin por qué Nanami lloraba más que los demás y me dijo que estaba viendo toda la situación de manera equivocada. Al parecer, todo el mundo lloró y por todo tipo de extrañas razones. Le pregunté por qué no lloraba como todos los demás y me dijo que solía llorar cuando aún era un bebé. Al tío Sajin no le gustaba mentir, así que estaba bastante seguro de que estaba diciendo la verdad al respecto. Aún así, no podía recordar haber llorado por nada, ni siquiera una vez, y cuando le pregunté sobre eso, su respuesta fue que algunas personas sentían las cosas mucho más fuertemente que yo. Por lo que era más probable que se sintieran abrumados o tristes. Al tío Sajin tampoco le gustaba llorar, así que a petición suya, le prometí que intentaría no hacer llorar más a Nanami, y como él estaría observando para asegurarse de que no rompiera mi promesa, tenía que aceptarlo. En serio. Eso significaba que para cumplir mi promesa al tío Sajin, tenía que evitar ir a nadar ahora porque era muy probable que hiciera llorar a Nanami después de su llegada. Esperaré hasta que llegue Nanami, decidí, de esa manera, ella no llorará. Mis dedos se desmoronaron sin previo aviso, cayendo en 1.000.000 de granos de arena que se asentaron entre el resto de la playa. Luego vinieron mis brazos, mis hombros, mi cuello y luego el resto de mí. Mi vista cambió cuando el efecto llegó a mi cara, fracturándose en un lío superpuesto de perspectivas. La ceja levantada de tía Ayami se convirtió en una expresión llena de terror mientras me desintegraba ante sus ojos y luego estaba en el suelo, o tal vez estaba en el suelo. Todo parecía extraño, como si estuviera mirando en 1.000.000 de direcciones a la vez, cada punto de arena era un nuevo punto de vista desde el cual observar el mundo. Era demasiado confuso entender lo que estaba viendo y pronto encontré una manera de reducirlo varias veces hasta que cada pequeño montón de arena fuera una nueva perspectiva. Con esta red de visión nueva y más cohesiva, pude observar desde 1.000 perspectivas diferentes cómo la tía Ayami se volvía loca, se arrastraba por la arena sin el decoro con el que solía comportarse, arañando y arrojando lo que yo estaba empezando. Darse cuenta de que eran partes de mí mientras intentaba descubrir dónde podría haber ido. Hisoka. ¿Hisoka? Ayami gritó, no entres en pánico, todo estará bien, solo, no te muevas. Realmente no podía entender dónde había ido mi cuerpo, es decir, mi cuerpo real, con mis brazos, mis piernas y todo lo demás que lo hacía un cuerpo, solo había una amplia red de presión extendida entre la playa que crecía. Encogido, retorcido y movido con mi atención. Mi intento de responder a su pánico con algo realmente no logró nada más que un chorro de arena que se elevó de la playa antes de dispersarse nuevamente. Qué extraño era todo esto. Hisoka, eres como el tío Sajin, ¿de acuerdo? Un poco peor, tal vez, todo estará bien, logró decir Ayami, solo necesitas recomponerte, ¿puedes hacer eso, no? ¿Podría?
Palpé alrededor con esa presión, encontrándola extrañamente similar a la sensación que normalmente me hacía saber dónde estaban mis manos o pies. Estaba en muchos más lugares de lo habitual, pero todavía podía sentirme a mí mismo, incluso si todas las partes a las que estaba acostumbrado habían cambiado de forma. Comenzando con lo que podía controlar mentalmente, comencé a acumular más presión, una tarea que envió más formidables bocanadas de arena en dirección a la tía Ayami. Eso es todo. Ayami farfulló en medio del menor asalto. Sigue haciéndolo. La gran cantidad de retroalimentación que obtuve de esos intentos de movimiento me ayudó mucho a distinguir lo que realmente tenía que hacer para acceder a mí mismo, y en un minuto, estaba moviendo la mayor parte de mí mismo en un bulto, condensando esa presión directamente al lado. A la tía Ayami. Muy bien. Ahora, necesitas darle forma a la pila. Lo intentó Ayami, todavía no del todo ella misma. Recuerda cómo luces, Hisoka, tienes 2 brazos, 2 piernas y un torso. El proceso se hizo más fácil a medida que me familiaricé con el mecanismo de control para mover la arena, y pronto, era un trozo de arena con forma vagamente humana parado junto a ella, sin rasgos distintivos y apenas más que un maniquí en blanco. Perfecto, eso es perfecto. Ahora necesitas poner la cabeza sobre tus hombros. La tía Ayami respiró, eso es, ojos, nariz, boca, los detalles ya están llegando. Se estaba volviendo más cómodo a cada segundo, y cuanto más me acercaba a una forma que era como la de mi yo anterior, más simple se volvía la tarea. Hubo algún tipo de automatización en ese proceso de regreso porque no tenía el control real necesario para hacer ediciones tan finas en los detalles, y luego, en algún momento, no hizo falta más que un movimiento para pasar de una estatua a otra. Hecho de arena en el chico bajo de cabello negro, Hisoka Igawera. Tía Ayami y yo nos quedamos en silencio por un largo momento mientras yo parpadeaba varias veces. Mi cuerpo se sentía casi normal, excepto por el hecho de que ahora podía ver en todas direcciones a la vez, incluso desde la misma playa. «Oh, Dios mío, Hisoka», gritó Ayami, arrastrándome hacia sus manos, «me asustaste hasta la muerte». Eso no me pareció particularmente justo cuando no tenía intención de hacer nada en absoluto, y toda la situación había sido una sorpresa tanto para mí como lo había sido para ella. Había habido varias discusiones sobre peculiaridades desde que me acogieron por primera vez, así que no fue del todo extraño ni completamente inesperado. Tanto mi padre como el tío Sajin podían transformar la parte superior de sus cuerpos en arena, y la tía Ayami podía hacer lo mismo con piedra. Sin embargo, nunca fueron sus cuerpos completos, lo que me hizo preguntarme si esa fue una elección que habían tomado para evitar tener que volver a armarse como lo hice yo o si esta era solo otra faceta de mi vida en la que yo sería diferente. Aunque estaba frente a Ayami, pude ver, desde la parte posterior de mi cabeza, que un pequeño y familiar auto plateado estaba en proceso de estacionarse en algún lugar detrás de mí. Lo siento, tía Ayami, dije antes de hacer una pausa. Nanami está aquí. Momentos después de que el auto se detuviera por completo, la puerta trasera se abrió y Nanami corría hacia la playa para recibirlos. Ayami parecía incapaz de procesar realmente lo que había dicho, en cambio, simplemente me sostuvo con el brazo extendido durante mucho tiempo, mirándome como para asegurarse de que realmente había regresado, y una vez que finalmente logró engañarse a sí misma haciéndose creerlo, se puso de pie. Voy a ir a hablar con Hiroshi y Kana, logró Ayami, respirando temblorosamente. No vayas a ningún lado, ¿vale? Solo, quédate aquí. Está bien, tía Ayami. Estuve de acuerdo. Me quedaré aquí. Nanami pasó rápidamente junto a mi tía, apenas tomándose el tiempo para saludar antes de detenerse frente a mí con los brazos extendidos a cada lado como si intentara asegurar toda la playa y todo el océano más allá dentro de ella. Comprender. Hisoka. Nanami dijo con voz brillante, ¿me esperaste? Sí, dije, asintiendo. Nanami, aprendí algo nuevo, ¿quieres verlo? Por supuesto que sí, dijo Nanami, plantando sus manos en sus caderas. Muéstrame. Me desmoroné en 1.000.000 de granos de arena, y luego Nanami inmediatamente rompió a llorar. Lo siento, tío Sajin, parece que ya rompí mi promesa. Clínica médica, Musutafo. Entra. La doctora Mimi dijo, lamento que haya tardado tanto en concertarle una cita, ha habido una oleada de peculiaridades este mes, aparentemente, es una época muy popular del año, si no me molesta que lo diga.
Las dos mujeres intercambiaron una mirada divertida por encima de mi cabeza ante las palabras, pero no podía entender exactamente qué lo había causado o por qué esta parte del año en particular sería más popular que cualquier otra, si hubiera habido un día festivo que me había perdido. Tendría que preguntarle a Nanami. Apuesto a que sí, dijo Ayami, riendo. Este es mi sobrino y yo soy su tía Ayami. Saluda al amable doctor Hisoka. Me aseguré de que no tuviera ningún anillo visible en su mano antes de hablar, porque la última vez que cometí ese error recibí un comentario particularmente desagradable de la mujer en cuestión. Hola, señorita, dije, asintiendo ante la palabra. Encantado de conocerte. Miss, ¿qué modales? Dijo la doctora Mimi, con un tono agudo como si no pudiera creer que yo pudiera existir. Es un placer conocer a un joven tan educado. Por extraño que parezca, la tía Ayami se pavoneaba ante las palabras, y una vez más la causa exacta de por qué ese fue el caso se me escapó. Me asustó muchísimo el otro día al estallar en un montón de arena justo en medio de una frase, dijo Ayami, sacudiendo la cabeza ante sus propias palabras. El movimiento hizo que su largo cabello se balanceara detrás de sus hombros. Por supuesto, la arena es un tema muy común en nuestra familia. Su padre, su tío y su abuelo tenían una peculiaridad similar. Eso no es raro entre las familias, dijo el doctor Mimi de acuerdo, su padre debe ser ese héroe que puede convertir el tercio superior de su cuerpo en arena. Creo que lo he visto antes en televisión. Ese es en realidad su tío, pero sí, su padre tenía la misma peculiaridad, dijo Ayami, me temo que su padre ya no está por aquí. La tía Ayami me lanzó una mirada furtiva por un momento cerca del final de su oración, y solo pude asumir que fue en respuesta al tema de mi padre. Estudié su rostro desde un punto de vista que surgió cerca de la parte superior de mi oreja. Lamento oír eso, dijo la doctora Mimi, agachando ligeramente la cabeza ante las palabras. Ayami, ¿puedo preguntar? ¿Tienes una peculiaridad similar también? Sí, puedo lograr casi lo mismo que mis hermanos, excepto con piedra. Me temo que no tengo arena, pero creo que obtuve el mejor trato, dijo Ayami, aparentemente mucho más cómoda hablando de ella misma que mi padre muerto. Me he ganado bastante la vida haciendo esculturas, ya ves, estatuas y bustos en particular, mi peculiaridad es bastante aplicable en esa área. Ah, creo que también he visto algunos de sus trabajos, dijo la doctora Mimi, pareciendo interesada. Es algo digno de ver. Sí, sí, es muy dulce de tu parte decirlo, dijo Ayami, con los ojos brillantes. Gracias, cariño. Nunca la había visto tan vibrante antes, y me preguntaba cómo un extraño que acababa de conocerla podía hacer que tía Ayami los mirara de esa manera con nada más que unas pocas palabras. ¿Era este un don que poseían todos los médicos, o era ella particularmente poderosa? Bueno, entonces ocupémonos de Hisoka, ¿de acuerdo? Dijo la doctora Mimi, con un tono que se extendía de nuevo a ese registro alto mientras se agachaba un poco para hablar conmigo. ¿Puedes contarme sobre tu peculiaridad, cariño? El tono extraño llamó mi atención mucho más que el contenido de sus palabras, pero la expectativa de responder a su pregunta que flotaba en el aire fue suficiente para llevarme a pensar en su pregunta. Era amplio, pero debió ser necesario porque ella no sabía nada sobre mí hasta hoy. Pasé un largo momento asegurándome de que mi respuesta fuera relevante para lo que ella preguntaba, y luego, cuando estuve seguro de que no cometería un error, hablé. Puedo convertirme en arena y también controlar la arena, dije antes de hacer una pausa. También puedo hacer más arena. Mis propias palabras sonaron extrañas y torpes, el uso repetido de la palabra, arena, las desestimó por completo y envió mi mente a una espiral de cómo podría haberla redactado mejor. Fruncí el ceño después de mi error, preguntándome si ella lo haría. Déjame intentar de nuevo. Eso es maravilloso, Hisoka. La doctora Mimi dijo sonriendo, ¿te duele algo cuando te cambias? Estudié su rostro, preguntándome si ella pensaba que mi respuesta mal redactada era maravillosa o si era mi peculiaridad lo que le interesaba más. No era obvio para mí a quien había dirigido el comentario, y ya estaba esperando la respuesta. Siguiente respuesta, así que me vi obligado a seguir adelante antes de poder pedir una aclaración. Consideré la pregunta. Era difícil acostumbrarse a ver en todas direcciones a la vez, pero nunca había dolido ni era particularmente agotador. Desmoronarse tampoco me dolió, pero cuando me caí y me raspé la piel de la rodilla, sí me dolió, al menos hasta que reemplacé mi pierna por una nueva, después de lo cual estuvo bien. No, señorita, dije y luego me arriesgué. Las peculiaridades suelen doler. Desafortunadamente, algunas peculiaridades sí lo hacen.
Dijo la doctora Mimi, su tono aún alto. Aunque me alegra mucho saber que no es el caso del tuyo. Era obvio ahora que estaba cambiando su voz cada vez que hablaba conmigo y luego cuando hablaba con tía Ayami. La razón por la que lo hacía no era tan obvia, pero ahora que lo había notado, de repente fue imposible ignorarlo, y después de eso, me encontré frunciendo el ceño. Había aprendido a no preguntarle a la gente sobre cosas como esta en público porque a la mayoría de la gente no le gustaba responder mis preguntas y también porque no quería que tía Ayami se sintiera incómoda. La doctora Mimi se inclinó completamente y luego se tapó la boca con la mano como si quisiera contarme un secreto, pero cuando habló, fue lo suficientemente alto como para que la tía Ayami la escuchara, lo que pareció arruinar todo el propósito. ¿Has estado usando mucho tu peculiaridad?, preguntó la doctora Mimi. Sí, dije, anoche llené mi habitación con arena. ¿Lo hiciste?, dijo Ayami, ¿no vi ninguno cuando te desperté esta mañana? Hice que desapareciera antes de que entraras, dije, asintiendo. Por eso no lo viste. ¿Cómo hiciste para que desapareciera? La doctora Mimi preguntó, ¿desapareció o puedes, absorberlo? Había escuchado la palabra absorber antes, especialmente cuando Moon Nenji intentó derrotar y evitar que un ataque volara a la Tierra, pero no creía tener una buena idea de lo que significaba. No quería decir algo que estuviera mal porque parecía que estaría muy cerca de mentir, y le había prometido al tío Sajin que no haría eso. Tampoco estaba seguro de si podía preguntar qué significaba o si esto era parte del examen de peculiaridad. Esperaría hasta que volviéramos a casa y luego lo buscaría. No sé a dónde va, decidí. Eso es muy interesante, Hisoka, dijo la doctora Mimi, su voz adquiriendo esa cualidad extraña nuevamente. Tengo algunas preguntas más que hacerte, ¿de acuerdo? Fruncí el ceño. Parque Musutafo. Nanami Kureta fue mi primera amiga y, durante mucho tiempo después, la única. Nos conocimos por primera vez en este mismo parque cuando ella se acercó y me habló sin ningún tipo de vacilación. Nanami había puesto sus manos en sus caderas y luego preguntó si podía usar los columpios, de los cuales había dos, y donde yo solo ocupaba uno. Pensé que la solicitud era extraña en ese momento, considerando que ella podría haber tomado el otro. Eso era gratis y como yo no tenía propiedad personal sobre el patio de juegos público, ella no necesitaba pedirme permiso. Asentí a su pedido, dejé los columpios completamente para que ella los usara y luego busqué al zorro volador, solo que Nanami había decidido que quería usar el zorro volador también. Así que una vez más la dejé allí sola, regresando a mi ubicación anterior en los columpios, sin darme cuenta de que Nanami en realidad no había querido los columpios, ni había querido al zorro volador, lo que había querido era jugar conmigo. Esa sería la primera vez que hacía llorar a Nanami, pero ni siquiera sabía su nombre entonces, así que me gustaba pensar que no contaba. Realmente no sabía cómo tratar con ella en ese momento, ni cómo hacer que dejara de llorar, pero ella prometió dejar de llorar si jugaba con ella, y así lo hice. De alguna manera, después de ese día, la tía Ayami pareció desarrollar un interés particular en ir a ese parque específico. La frecuencia con la que me encontraba con Nanami Kureta continuaría creciendo hasta que estuviéramos allí casi cada 2 días, y luego de eso, Hiroshi y Kana Kureta incluso comenzarían a aparecer en la casa de la tía Ayami. No estaba seguro de cuándo había sucedido exactamente. Pero en algún momento comencé a esperarlo con ansias. No es justo, se quejó Nanami, pateando la corteza. Soy 2 años mayor. Estaba casi seguro de que Nanami no estaba hablando específicamente de su edad, sino más bien de la injusticia de que alguien 2 años menor que ella desbloqueara su don cuando ella no había tenido los mismos resultados. Era un tema común, y a medida que crecimos, me enteraría de que Nanami podía ser muy impaciente. Tendrás el tuyo pronto, dije antes de hacer una pausa. Aunque es posible que no consigas ninguno. El rostro de Nanami se arrugó de una manera muy familiar, y la miré fijamente, dándome cuenta después de que una vez más había dicho algo que la molestó. Sin duda conseguiré uno. Nanami logró decir, también será algo sorprendente, como caballos voladores. Yo también lo creo, dije con mucho cuidado. ¿Pero qué tiene eso de sorprendente? ¿Quería convertirse en un caballo volador? ¿Quizás quería hacer caballos voladores? O tal vez simplemente quería el poder de comandar un caballo volador si se topaba con él. Me pregunté por qué no querría una criatura que ya poseía la capacidad de volar. Bueno, los caballos no suelen volar, ¿verdad? Nanami dijo, agitando sus brazos, así que sería genial si de repente comenzaran a volar en el aire. Intenté con todas mis fuerzas imaginarlo, pero no podía ver la magia que ella podía
así que en lugar de eso, centré mi atención en mi mano. Generé un poco de arena de mi palma, comprimiéndola hasta darle la forma que pensé que podría tener un caballo, y luego lo intenté de nuevo hasta que tuve algo que no parecía una masa con 4 sobresaliendo de ella. Una vez que estaba segura de que asociaría mi creación con el caballo que debía ser, lo envié cojeando por el aire. Ver, dijo Nanami, claramente emocionada por la construcción. Pero, Hisoka, no le diste alas. ¿Se suponía que tenía alas? Nunca había visto un caballo con alas y dudaba que un caballo pudiera levantarse del suelo incluso si las tuviera. El peso y la forma lo harían imposible, ¿no? Me concentré un poco más y agregué 2 formas vagas de alas que surgieron de su espalda. La masa alada agitó sus grandes tentáculos arenosos y luego explotó. Oh, logró decir Nanami. Reconociendo las señales de inmediato, tomé medidas para salvaguardar mi promesa al tío Sajin antes de que pudiera romperla una vez más. Me incliné completamente hacia adentro, tal como lo había hecho la doctora Mimi, y me tapé la boca con la mano. No soy muy bueno todavía, así que me aseguraré de practicarlo la próxima vez, dije en un volumen completamente normal. ¿Está bien, Nanami? La sonrisa de Nanami se iluminó ante la promesa y asentí ante mi éxito. No estaba seguro de por qué había funcionado, pero había algunas cosas que hacían los adultos que eran así, y al imitarlas, había encontrado una manera de aprovecharlas. Para mí. Recuperada la felicidad, Nanami volvió a destruir el área general y envió otro chorro de corteza volando con su zapato. Todos los demás en mi clase ya tienen uno, comenzó Nanami y luego frunció el ceño. Haru también se burló de mí, es un idiota. Haru era un villano en entrenamiento de su clase, o eso había deducido por cómo Nanami hablaba de él. Muchas de sus historias involucraban al otro chico diciendo algo malo y haciéndola llorar. Al principio, sentí una especie de parentesco distante con el otro chico, considerando la frecuencia con la que parecía lograr lo mismo por accidente. Pero cuanto más escuchaba sobre él, más me daba cuenta de que en realidad no nos parecíamos en absoluto, y estaba empezando a pensar que la razón por la que ella seguía mencionando el tema era porque quería que yo hiciera algo, simplemente no estaba seguro. ¿Lo que era? ¿Quieres que haga que se detenga? Yo pregunté. Había escuchado cuántas veces Haru había estado en problemas, y estaba muy claro que los profesores habían hablado con él antes, pero nada de lo que se había intentado hasta ahora parecía haber funcionado. Tal vez si me esforzara lo suficiente, podría encontrar algo que funcionara. De ninguna manera. Nanami se rió, seguro que te daría una paliza. No estaba realmente seguro de lo que eso significaba o si Haru era el tipo de persona que lo haría, pero Nanami nos conocía a los dos, así que probablemente podría confiar en su palabra. Está bien, Nanami. Estuve de acuerdo. En lugar de calmarla, como había pensado, mi acuerdo pareció tener el efecto contrario. Oye, no te rindas tan rápido, dijo Nanami, colocando las manos en las caderas. Se supone que debes decir que lo golpearás por molestarme de todos modos. Oh, dije, ¿quieres que le dé una paliza a Haru por ti? No quiero que le des una paliza porque yo te lo pedí, tonto, dijo Nanami, cruzándose de brazos. Quiero que quieras darle una paliza porque es malo conmigo. La forma en que lo dijo me hizo pensar que me estaba repitiendo algo que había escuchado de otra persona. Pensé en lo que me estaba preguntando, tratando de descubrir qué quería realmente que hiciera. Realmente no quería darle una paliza a Haru, en parte porque todavía no estaba seguro de qué era eso, pero sobre todo porque en realidad no quería nada en absoluto, tal vez con la singular excepción de asegurarme de que Nanami no llorara. No entendí lo que me estaba diciendo, en realidad no, pero pensé que tal vez quería que actuara sin que me lo pidiera primero. No estaba seguro de lo bueno que Nanami encontró en eso, pero supongo que realmente no necesitaba saberlo para hacer lo que ella quería. Todo el mundo tenía reglas tan extrañas que querían que yo siguiera. Parecía que todos los días descubría uno nuevo. A veces, era muy difícil seguirles la pista a todos, pero pensé que podría estar mejorando en eso. Además, Nanami era mi amiga y el tío Sajin me dijo que tenía que protegerlos. Lo haré correctamente de ahora en adelante, dije, lo prometo. La sonrisa de Nanami era radiante. Mansión Higawera, Musutafo. Oye, amigo, dijo el tío Sajin, ¿estás disfrutando de tu cumpleaños? No todos los días se cumplen 6 años, ¿sabes? No cumplías ninguna edad todos los días, y no podía imaginar una situación en la que ese fuera el caso. Qué cosa más extraña de decir. A pesar de no saber realmente lo que quería decir con eso, me encontré sonriendo de todos modos. Tío Sajin,
Le dije, tienes el día libre. Lo hice, dijo el tío Sahin, casi no sucedió, pero moví algunos hilos. Ahora, ¿qué es eso que escucho acerca de que te conviertes en arena, Veo que se parece al lado guapo de la familia. Había visto las fotos familiares de mi padre, el tío Sahin y la tía Ayami juntos cuando eran más jóvenes, los tres tenían cabello rubio y ojos azules. Mi padre, al igual que el tío Sahin, tenía una peculiaridad relacionada con la arena, pero mi madre tenía una peculiaridad relacionada con la niebla. Sabía de memoria y por las fotografías de mi madre que estaban en la repisa de la chimenea de abajo que me parecía mucho más a ella, con cabello oscuro, ojos y tez pálida. Por lo que pude ver, ambos lados de la familia eran guapos, pero él había hecho el comentario en relación con mi peculiaridad, lo que me dejó sin tener la menor idea de a qué se refería el tío Sahin o de qué lado de la familia estaba hablando. Asusté a Ayami, dije, tomando la apuesta segura. Nanami también, después. El tío Sahin esbozó una sonrisa ante las palabras, el bigote grande y tupido se movía sobre su labio mientras su rostro se transformaba por la expresión. Tenía esas líneas en las comisuras de la boca que, según Nanami, provenían de sonreír mucho. ¿La hiciste llorar de nuevo, dijo el tío Sahin, sacudiendo la cabeza. Es como un reloj. Incapaz de evitarlo, terminé pronunciando el eslogan del tío Sahin en voz baja, momento en el que se agachó y me dio unas palmaditas en la cabeza. Intentaré hacerlo mejor, prometí. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, Hisoka, dijo el tío Sahin estando de acuerdo. Mantén esa mentalidad y sabrás que estoy orgulloso de ti, ¿de acuerdo, amigo? No era la primera vez que decía algo así y todavía no estaba muy segura de lo que significaba, pero de alguna manera sabía que era algo que quería. Quería que estuviera orgulloso de mí y si tratar de ser mejor fuera todo lo que hiciera falta, entonces lo haría. Está bien, tío Sahin, dije. Tendré que reservar algo de tiempo todos los días para mostrarte cómo funciona, dijo el tío Sahin. Hay algunas cosas que he aprendido sobre mi peculiaridad y que desearía haber comenzado cuando era mucho más joven. ¿Ya has probado algo con él? Llené mi habitación con arena, dije, pero la tía Ayami me dijo que no hiciera nada más hasta que hablaras conmigo. ¿Toda la habitación? Eso es mucha arena para alguien que recién comienza, dijo el tío Sahin con interés. ¿Crees que podrías ganar más que eso? Pensé en la pregunta y en lo que había visto hasta ahora, había tanta arena en la playa que estaba seguro de que podría afectar mucho más de lo que había logrado meter en mi habitación, pero no estaba seguro. Tenía el control para asegurarme de que hiciera lo que quería. Creo que puedo ganar mucho más, dije. Sí. Dijo el tío Sahin, rascándose la barbilla mientras pensaba. Es todo tu cuerpo, ¿no es así, no solo la mitad superior? Asentí ante las palabras y el tío Sahin tarareó en el fondo de su garganta, con los ojos buscando en los tejados que se extendían frente a nosotros. Las voces desde el interior de la casa se hicieron más fuertes por un momento y miré hacia la puerta corrediza de vidrio, seguro de haber escuchado a Nanami. ¿Cuándo habían llegado? Haremos un viaje a la playa en los próximos días, decidió el tío Sahin. Ahora, ¿por qué estás aquí? Espera, déjame adivinar, había demasiada gente en la casa. Dije. La voz de Nanami sonó desde el interior de la casa mientras gritaba a todo pulmón. El ruido pasó a través de la puerta cerrada del balcón sin desvanecerse ni una fracción, era tan fuerte que salió distorsionado, y solo podía adivinar que ella estaba diciendo mi nombre. Es como un reloj, dijo el tío Sahin, riendo de nuevo. Vamos, será mejor que no la haga celebrar tu cumpleaños sola, o podría empezar a llorar de nuevo. Mansión Higawera, Musutafo. La voz de Nanami flotó escaleras arriba y por debajo del hueco debajo de la puerta de mi habitación, el giro emocionado de su voz anunciaba su llegada. Las voces que asocié con Hiroshi y Kana siguieron un momento después, más tranquilas y sin tanta emoción, pero aún extrañamente llenas de energía. Comencé a absorber toda la arena que había esparcido por la habitación al escuchar las pisadas furiosas que avanzaban escaleras arriba, sabiendo ya su destino. Me moví para pararme en el medio de la habitación, lista para esperar a que la puerta se abriera de golpe. Nanami casi tropezó cuando la puerta se abrió hacia adentro más rápido de lo que había previsto, pero el casi error no hizo nada para minar su energía. Hisoka, dijo Nanami, sonriendo. ¿Adivina qué? Teniendo en cuenta que su cita de peculiaridad había sido programada para hoy, algo de lo que había escuchado varias veces desde que ella misma se enteró y que estaba tan obviamente emocionada, la explicación más razonable era que su peculiaridad previamente desconocida finalmente había sido identificada.
Casi hablé, pero luego consideré un futuro en el que la haría llorar al alterar su intención de revelármelo. Hola, Nanami, dije antes de hacer una pausa. No sé, ¿qué es? Nanami se pavoneó ante la pregunta, torciendo sus manos detrás de su espalda mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás sobre sus talones. Descubrí cuál es mi peculiaridad, dijo Nanami, con una sonrisa brillante. Finalmente. Fue un hecho bastante oportuno, dado que el año escolar comenzaría de nuevo en solo un par de días. Ahora, al menos, no tendría que sentirse mal cada vez que alguien le preguntara por su peculiaridad. Esto también significaba que mi propio comienzo de clases estaba llegando y, por primera vez, asistiríamos juntos a la misma escuela, algo que el tío Sahin ya me había dejado claro, es decir, para asegurarme de que lo entendía porque estábamos en diferentes grupos de edad, no compartiríamos las mismas clases o profesores. No estaba seguro de que Nanami se hubiera dado cuenta de esa parte todavía, pero tal vez fue por eso que me lo había dicho, para que pudiera tener más tiempo para prepararme para la eventual realización. Felicitaciones, dije, ¿qué hace? Mi interés en la pregunta era completamente genuino porque las peculiaridades eran mucho más interesantes que la mayoría de las cosas con las que había interactuado. Ella había tenido razón, los caballos voladores eran geniales, pero la razón de eso era que podían hacer algo que era inusual, poco común o incluso único, de cualquier manera. Nanami sonrió ante el interés. Es una peculiaridad de amplificación, dijo Nanami, la palabra claramente ensayada saliendo en un constante staccato de sílabas. Muy bien, Nunca había escuchado la palabra antes, así que realmente no sabía si era genial o no, pero mi interés en el tema creció aún más. Leer fue bueno, pero descubrir el significado de nuevas palabras fue mejor. Muy bien, dije, ¿qué significa amplificación? Nanami hizo un puchero mientras le repetía la palabra sin dividirla en sus componentes. Significa que puedo mejorar las peculiaridades de otras personas, eso es lo que dijo el médico, dijo Nanami, levantando la nariz. Incluso dijo que voy a ser muy popular en el futuro. Aceptaría que el significado de la palabra era lo que ella dijo, pero tendría que buscarlo más tarde solo para asegurarme porque hubo varias ocasiones en las que ella se equivocó en cosas como esta. Creo que eres muy popular ahora, Nanami, dije, me alegro de que tengas tu peculiaridad. Me alegré porque parecía ser un tema muy doloroso para ella y que frecuentemente terminaba con su llanto. Gracias, tengo mucha suerte de conseguir uno tan bueno, dijo Nanami, colocando sus manos en las caderas, y un día voy a usarlo para convertirme en un héroe increíble, como tu tío. ¿Quieres convertirte en un héroe, Nanami? Yo pregunté. Sí, dijo Nanami, sonriendo. Tú también tienes que convertirte en un héroe, y luego podremos formar un equipo, seremos súper famosos y salvaremos al mundo entero juntos, ¿de acuerdo? El mundo entero parecía un lugar bastante grande, y me preguntaba de que lo salvaríamos o si era necesario salvarlo en primer lugar. Está bien, Nanami. Estuve de acuerdo. Salvemos el mundo. Los ojos de Nanami brillaron. Mansión Higawera, Musutafo. Presioné grietas, huecos, agujeros y cualquier otro espacio que pude encontrar en toda mi habitación hasta que no quedó ningún lugar para llenar. Luego, quité una columna de arena desde el centro del espacio. Una masa de arena se levantó en su interior, tomando lentamente la forma de algo que había estado tratando de descifrar durante varios días. Lo estudié desde todos los ángulos y desde dentro, usando la presión como guía para ayudarme con los detalles. Después de varios largos minutos, mi 12º intento de hacer una Nanami quedó ahí. No era ni de lejos tan detallado o preciso como el que la tía Ayami había creado hace 2 noches cuando le pedí ayuda por primera vez. Eso no fue exactamente inesperado, considerando que la tía Ayami era una artista de talla mundial y una autoproclamada perfeccionista. El tío Sahin incluso me había dado algunos consejos, pero parecía pensar que hacer modelos a escala real era inusual y que simplemente debería limitarme a las figuras hasta que pudiera manejarlas mejor. Tía Ayami me había dicho tantas cosas sobre cómo estructurar el rostro que no estaba seguro de recordar más de la mitad de ellas, y de esa mitad no pude implementarlas ni, en algunos casos, ni siquiera notar la distinción que ella tenía. Había estado tratando de señalar. Actualmente era terrible, pero el tío Sahin parecía creer que poseía el potencial para ser tan bueno como ellos o tal vez incluso mejor, siempre y cuando continuara practicando todos los días. El lema de la familia Higawera parecía surgir muchas veces. Momentos durante esas conversaciones. Fuerza y perseverancia, dije.
Dejé que la estatua se desmoronara e inmediatamente comencé un nuevo intento. Hoy sería mi primer día en la escuela primaria Musutafu y, según la tía Ayami, imponían un estricto código de vestimenta. El uniforme escolar que ella me había traído estaba cuidadosamente doblado sobre la cama, actualmente enterrado debajo de una masa de arena, y tendría que ponérmelo antes de irme. Nanami se había quejado del uniforme en más de una ocasión, pero a mí no me molestó tanto los colores, el estilo, ni el hecho de que era injusto que los niños usaran pantalones o shorts, mientras que las niñas solo podían usar pantalones cortos. Usar faldas. Estaba mucho más interesado en ver los rostros de las personas que estarían allí y luego relacionarlos con todos los nombres sobre los que había escuchado tantas historias. El tío Sajin había predicho con precisión el resultado de que Nanami se diera cuenta de que no estaríamos en la misma clase, y para que dejara de llorar, me vi obligado a hacer una promesa, hacerlo tan bien en los exámenes que mi maestra no tuvo más remedio que ponerme en su clase. No estaba seguro de si los profesores podrían hacer algo así, pero Nanami parecía bastante segura en ese momento. Se suponía que no debíamos usar nuestras peculiaridades en la escuela, pero tal vez, si fuera particularmente cuidadoso, podría enviar un poco de mi arena para que se sentara con ella durante la clase. De esa manera, pude ver todas las caras y nombres en su salón de primera mano. La Nanami parada en el medio del salón se derrumbó cuando perdí la concentración. Fuerza y perseverancia, dije. Comencé el proceso de nuevo, la arena se elevó hasta adoptar la forma ahora familiar. Nanami seguía siendo mi única amiga, aunque tía Ayami había intentado varios intentos de cambiar eso. Ninguno de ellos había terminado trabajando tan bien, y cada vez, simplemente regresaba para sentarme con mi tía. Nanami, que había estado allí durante varios de esos intentos, había logrado llevarse bien con todos, y a todos los demás niños parecía gustarles. No era que no me agradaran los otros niños o que no hubiera intentado llevarme bien con ellos. Parecía más adecuado decir que no les había gustado o que había algo en mi forma de actuar que parecía desanimarlos. Era demasiado diferente. Hice demasiadas preguntas. Tardé demasiado en responder. Usé demasiadas palabras. Estaba demasiado callado. No era rápido ni enérgico. Miré demasiado. Hice preguntas difíciles. Me aburría con demasiada facilidad. Usé palabras grandes. Hice preguntas estúpidas. Dije cosas equivocadas. Fue la primera vez que realmente me di cuenta de que había diferencias claras entre cómo Nanami interactuaba con el mundo y cómo lo hacía yo. Todavía no podía entender cuáles eran esas diferencias o qué significaban, pero ahora parecía como si pudiera verlas en todas partes. La recién reconstruida Nanami estaba en el centro de mi habitación. La cara estaba mal, los ojos demasiado separados y los párpados sobresaliendo demasiado. Su boca se estiró demasiado y se posó demasiado arriba de su cara. Aplané la cara y comencé de nuevo, esta vez enfocándome primero en los detalles más pequeños, pero no terminó mucho mejor que antes. La tía Ayami podía hacer una réplica exacta de una persona después de verla solo una vez, una habilidad que le había costado años de su vida y dedicación a la creación de obras de arte para lograrlo. El tío Sajin podía construir múltiples modelos del tamaño de figuras en la palma de su mano antes de que se involucraran en una pelea, un nivel de control sobre su peculiaridad, ganado con esfuerzo, que había obtenido después de casi 20 años de ser un héroe profesional. Incluso se suponía que mi padre tenía inclinaciones creativas, aunque nunca había visto nada de lo que él había hecho o en lo que había contribuido. Toda la familia Higawara parecía compartir alguna forma de talento creativo o salida, y encontré una gran incomodidad al saber que de alguna manera podrían no cumplir con esa expectativa. Anoche, había visto al tío Sajin mover su brazo hacia un lado y dejar una copia perfecta de mí en no más que el espacio entre parpadeos. Cuando intenté igualar la hazaña y crear una copia del tío Sajin, ambos se rieron del enorme bigote con el que había cubierto deliberadamente el rostro de la figura para evitar tener que descubrir los detalles de su rostro. La estatua de Nanami en el centro de mi habitación de alguna manera había desarrollado un bigote muy familiar. Fuerza y perseverancia, dije. Destruí y luego reformé la construcción de Nanami una vez más, prestando especial atención a la forma de sus ojos, nariz y boca, asegurándome de que no hubiera signos de vello facial erróneo. La hiperconcentración me llevó a lo que fue, al menos según mis propias afirmaciones, por lejos el mejor intento que había hecho, pero también le faltaban ambas cejas y una de sus orejas. Hisoka, llamó a Yami desde algún lugar de abajo, baja y come ya, o llegarás tarde a tu primer día. Nanami se desplomó y toda la arena que llenaba la habitación se precipitó hacia adentro, desapareciendo bajo mi piel.
Deslicé un único y delgado zarcillo en mi uniforme antes de reformar mi cuerpo dentro de él hasta que estuve sentada en la cama, completamente vestida. Era hora de mi primer día de clases. Oficina del director, Musutafo. Yukiko Sarada golpeó sus manos contra el escritorio del director, su voz salió en un silbido de furia. Había visto gente llorar, gritar y reír, y todo tipo de cosas más, pero no recordaba haber visto nunca a nadie tan enojado como ella en ese momento, a pesar de que seguramente estaba en muchos problemas. No pude evitar encontrar todo el asunto extrañamente fascinante. No voy a esperar. Yukiko siseó, agitando su mano en mi dirección general. ¿Vas a explicarme exactamente cómo sucedió esto? Un color rojo rojizo parecía surgir en el rostro del director Kazu mientras se reclinaba en su asiento para mantener la distancia entre los dos. Incluso sin que él hubiera dicho las palabras, tuve la clara sensación de que al hombre le hubiera gustado estar en otro lugar. Señorita Sarada, siéntese y llegaremos al fondo de esto, dijo el director Kazu con voz firme. La señorita Higawara está en camino. ¿El fondo de esto? Espetó Yukiko, girándose para apuntar con un dedo en mi dirección. Este pequeño pot. El director Kazu se puso de pie. Su gran tamaño dominaba la habitación mientras se levantaba en toda su altura para cortarla antes de que pudiera decir lo que probablemente era la palabra que Nanami había sido castigada por decir hace 2 semanas. Señorita Sarada, por favor siéntese. El director Kazu insistió, lo haremos. La puerta se abrió sin previo aviso y la tía Ayami se abrió paso dentro de la habitación, luciendo agotada, me vio un momento después e inmediatamente avanzó en mi dirección. Hisoka, dijo tía Ayami, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? No estás herido, ¿verdad? ¿Él está bien? ¿Está herido? Sarada se las arregló. Mi esposo está sentado junto a la cama de hospital de mi hijo después de que este pequeño bastardo le rompió el brazo. La tía Ayami se estremeció ante la palabra y luego se giró para mirar a Yukiko, con una expresión de furia a juego en su rostro ante las palabras. No podía recordar haber visto su rostro torcido en una expresión como esta antes, sus rasgos se volvieron afilados y angulosos. Y casi como un pájaro. No uses ese lenguaje delante de él, dijo tía Ayami, casi vibrando. ¿Cómo te atreves? Vete a la mierda, gruñó Yukiko, su propia ira igual de brillante. Tú. Ya es suficiente, tronó el director Kazu, golpeando ambas manos sobre su escritorio. Ustedes dos, guarden silencio. Una enorme grieta atravesó el mueble antes de hundirse en el medio y colapsar en el suelo debajo de él. Todos guardaron silencio ante la pérdida de compostura del enorme hombre, y me pregunté si era su gran tamaño lo que le permitía romperlo o si era el resultado de una peculiaridad que aumentaba la fuerza. Señorita Higawara, su hijo ha estado involucrado en un incidente muy grave esta mañana, dijo el director Kazu, con voz perfectamente tranquila. El altercado dejó a otro estudiante con un brazo roto, esto es indiscutible, pues del hecho hubo varios testigos, entre ellos 2 docentes. La tía Ayami se giró para mirarme, sorprendida y en silencio e incapaz de encontrar las palabras para abordar la situación. Yukiko parecía estar disfrutando un poco al ver a mi tía tan perdida. Hablé para abordar el error que había notado. Ayami es en realidad mi tía, dije en el silencio. Mi madre no. Las palabras tuvieron el efecto de desviar la mirada de todos de la tía Ayami y asentí para llamar la atención. El director Kazu se aclaró la garganta ante las palabras, aparentemente aceptando la nueva información, y frunció el ceño. Entonces debo disculparme por mi error, dijo el director Kazu. Hisoka, esta es una situación muy grave y estás en muchos problemas. ¿Por qué hiciste esto? La tía Ayami parecía estar atrapada en su lugar, incapaz de aceptar lo que estaba sucediendo exactamente a su alrededor. Yukiko parecía atrapada entre querer llamarme bastardo otra vez y querer escuchar lo que tenía que decir por mí mismo. No estaba seguro de si el director Kazu conocía a Haru Sarada, pero parecía estar familiarizado con Yukiko Sarada, así que decidí empezar por ahí. Haru ha estado molestando a Nanami desde su primer año en esta escuela, dije. Hoy le cortó la cola de caballo con unas tijeras, ella estaba muy molesta, así que le rompí el brazo. La tía Ayami y el director Kazu me miraron fijamente durante un largo momento, pero Yukiko pareció encontrar su segundo aire. Simplemente admitió que le rompió el brazo a mi hijo a propósito, dijo Yukiko, apuñalándome de nuevo con el dedo. Quiero a este pequeño psicópata fuera de esta escuela. No lo llames así, siseó tía Ayami. La tía Ayami dio un paso hacia Sarada y me pregunté si iban a pelear. Suficiente, insistió el director Kazu, su voz profunda y fuerte.
Señorita Sarada, por favor espere en el pasillo mientras me ocupo de esto, no salga del edificio. Primero me gustaría hablar contigo sobre las acciones de Haru. ¿Las acciones de Haru? Sarada Siseo, no iré a ninguna parte hasta que me digas que lo van a expulsar. No lo expulsarán porque esta es su primera infracción, dijo Kazu, levantando la mano mientras empezaba a hablar por encima de él. Hisoka, sin embargo, será suspendido por un mes. ¿Un mes? Ayami logró decir, eso es, no puede, necesita ir a la escuela. Tomé nota de cómo la ira escrita en el rostro de Yukiko cambió ligeramente, sus mejillas se elevaron ligeramente y provocaron que sus ojos se entrecerraran. Su boca era una línea plana, los labios apretados con fuerza, pero si no fuera por ese esfuerzo deliberado, pensó que casi habría estado sonriendo. Qué interesante era que parecía más interesada en ver a la tía Ayami molesta que cualquier otra cosa. Haré que su maestro envíe sus trabajos de curso a tu casa y podrás asegurarte de que no se quede atrás, dijo el director Kazu antes de volverse para mirarme. Hisoka. Yukiko no hizo ningún intento de salir de la habitación y me volví para dirigirme al hombre que acababa de hablar conmigo. Sí, director Kazu. Yo dije. Hisoka, aunque aprecio mucho que me digas la verdad, este tipo de comportamiento es completamente inaceptable, tanto en la escuela como en la sociedad en general, dijo Kazu, con sus espesas cejas negras juntas en una masa arrugada sobre su nariz. Si otro estudiante te hace enojar en el futuro, no lo abordarás lastimándolo, vendrás a mí y me lo explicarás, ¿entiendes lo que te estoy pidiendo? Había una desconexión aquí, y sentí la necesidad de hablar para abordarlo porque no me había enojado porque Haru le había cortado la cola de caballo a Nanami, y no me había enojado cuando ella vino a decirme lo que había sucedido. Ni siquiera me enojé cuando le pregunté a Haru por qué lo había hecho o cuando me amenazó con golpearme si le contaba a alguien sobre eso. No le había roto el brazo porque estuviera enojado, lo hice porque hizo llorar a Nanami. Debí tardar demasiado en responder porque la tía Ayami respiró entrecortadamente. Hisoka, logró decir tía Ayami. Contéstale. Me preguntaba si tal vez, a veces, era mejor dejar que la gente siguiera pensando cosas que no siempre eran correctas. Si me enojo o si veo que sucede algo malo, iré a hablar contigo primero, dije, asintiendo. No haré daño a nadie más. Muy bien, dijo el director Kazu, señorita Sarada, ha visto lo que quería, por favor espera afuera. La casi sonrisa de Yukiko se desvaneció hasta convertirse en algo mucho menos interesante, pero ya sea porque ella también había notado el error en las palabras del director Kazu o simplemente porque no estaba contenta con la resolución, no estaba seguro. De cualquier manera, Yukiko Sarada se giró y abrió la puerta con mucha más fuerza de la necesaria antes de detenerse en el umbral. Nunca más te acerques a mi hijo, pequeño monstruo, dijo Sarada. ¿Me entiendes? Sí, señorita Sarada, estuve de acuerdo. Te entiendo. La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que hicieron sonar las letras enmarcadas, los premios y los certificados que cubrían las paredes. El que tenía la palabra certificado escrita en letras doradas cayó al suelo y se hizo añicos. Las manos de la tía Ayami ahora estaban apretadas en puños a los costados, su piel cambiando a un tono gris familiar cuando su peculiaridad comenzó a afectar su piel. El director Kazu estaba entre los escombros de su escritorio, tapándose la cara con las manos, la escuela era dura. Mansión Higawera, Musutafo. Después del incidente de Haru, me encontré castigado, algo que nunca antes había experimentado excepto a través de las historias que Nanami había compartido conmigo sobre las cosas por las que había pasado. Salir de mi habitación para cualquier otra cosa que no fuera comer, ducharme o ir al baño ahora estaba prohibido hasta que finalmente se levantara mi suspensión. Se me restringió aún más el uso de Internet y cualquier actividad divertida. Se me permitía leer, pero solo se permitían libros de no ficción. Además, la tía Ayami me había informado que me reuniría con un médico especial para un chequeo especial y que una vez que regresara a la escuela, comenzaría a asistir a citas regulares con el consejero escolar para asegurarme de que estaba bien. Las dos últimas cosas parecían menos un castigo y más como si estuvieran preocupados de que pudiera terminar haciendo algo mal otra vez. Realmente no había considerado lo que pasaría después de romperle el brazo a Haru, aparte de eso, le impediría poder cortar más colas de caballo. Había estado mirando demasiado de cerca cómo solucionar el problema que tenía justo delante de mí, y eso significaba que no había pensado en ninguna de las cosas que vendrían después. No había considerado que Haru tendría que ir al hospital o que los profesores empezarían a gritar. No había considerado que Nanami comenzaría a llorar de nuevo, o que esta vez, yo era una vez más la causa de ello.
No había considerado que Haru tuviera padres que estarían molestos porque él había sido lastimado o que a la escuela no le gustaría que los estudiantes pelearan. No había considerado que usar Miran en público no estaba permitido o que usarlo para lastimar a alguien era en realidad un crimen. No había considerado que se me prohibiría ver a Nanami y que a ella se le prohibiría venir a verme hasta que se levantara mi suspensión. Sin Nanami cerca, de repente todo se había vuelto muy tranquilo y los días parecían alargarse para siempre. Tenía una lista cada vez mayor de cosas que quería contarle, una que ahora era lo suficientemente larga como para que ya hubiera olvidado algunas de las cosas que había en ella. El tío Sajin había venido a verme hacía unas horas y me había pedido que le contara todo lo sucedido. Le expliqué todo lo que había ocurrido entre Nanami, Haru y yo. Él permaneció en silencio hasta que terminé y luego me pidió que repasara todo nuevamente, pero esta vez se detuvo para pedir muchos más detalles. Me preguntó qué había estado pensando en cada momento y si había considerado otras opciones. Me preguntó si sabía lo que Nanami o Haru habían estado sintiendo o si había sentido algo fuerte al respecto. Me pidió que ideara soluciones alternativas para cada paso y luego me animó a descubrir a dónde me habrían llevado si las hubiera tomado. Se tomó el tiempo para explicarme cuáles habían sido cada uno de mis errores y luego compartió lo que él habría hecho en mi lugar. Lo había memorizado todo, grabándolo todo en mi mente y me encontré maravillándome de cuántas otras opciones realmente había habido. Asimilé todo lo que tenía que decir y lo agregué al patrón cada vez mayor de reglas sociales que se esperaba que yo cumpliera y navegara, y luego él bajó las escaleras y me dejaron en mi habitación para pensar en todo. La voz del tío Sajin flotó desde algún lugar de abajo, y luego la tía Ayami respondió un momento después, los dos sonaban completamente diferentes a ellos mismos. No podía entender las palabras con todas las obstrucciones en el camino, pero el volumen y el tono eran fáciles de escuchar. La voz de tía Ayami era rápida, aguda y con pausas irregulares, estaba molesta, llorando y agitada. La voz del tío Sajin era más tranquila, segura y no del todo enojada, pero algo adyacente. Incluso sin poder escuchar las palabras exactas ni poder observar las expresiones de sus rostros, el contexto de la situación no dejaba dudas sobre cuál era el problema. Yo, murmuré. La tía Ayami había estado distante desde el incidente, manteniéndose alejada de mi habitación excepto por las necesidades. No era muy diferente de nuestra dinámica habitual, ya que ella nunca antes había sido particularmente afectuosa. Eso no quiere decir que no le agradara porque sabía que ese no era el caso, y la tía Ayami siempre había sido la guardiana perfecta. Pero dije esas palabras en la oficina del director Kazu y resumieron nuestra relación por completo. Ayami era mi tía, no mi madre. La tía Ayami nunca había querido tener hijos, lo sabía porque se lo había oído decir a Hiroshi y a Kana una vez, y había tomado la decisión de no tener hijos nunca. Había optado por evitar establecerse y no tener una familia propia. Esa elección fue tomada cuando mis padres murieron hace 2 años, y se esperaba que ella, socialmente y tal vez por algún deber, me aceptara como suyo. La tía Ayami podría haber dicho que no porque sabía que existían los orfanatos. Podría haber seguido viviendo la vida que se había ganado con su exitosa carrera. Podría haber viajado al extranjero como hablaba o haber asistido a eventos, fiestas y reuniones propias de alguien de su estatus social. Ella podría haber experimentado todo lo que había deseado, pero en lugar de eso, había puesto su propia vida en espera para asegurarse de que yo creciera cuidada. El tío Sajin también se había puesto a disposición, pero no había la misma expectativa social de poner su propio futuro en suspenso. Podía reconocer que mi existencia había causado problemas a los 2 hermanos de mis padres, pero no estaba segura de qué se suponía que debía hacer al respecto o si siquiera podía hacer algo. Cuando decidí romperle el brazo a Haru, tal vez debería haber considerado cómo mis acciones los habrían afectado a ellos también, porque ahora había hecho llorar a tía Ayami también, y una vez más, le había hecho las cosas más difíciles. Los dos. La voz del tío Sajin flotó escaleras arriba de nuevo, más tranquila y en un patrón lo suficientemente familiar como para que pudiera adivinar lo que había dicho. Fuerza y perseverancia, murmuré. El tío Sajin tenía un historial impecable cuando se trataba de tener razón en las cosas, y sus consejos siempre parecían facilitar las cosas. Hice lo mejor que pude para seguir sus reglas y quería cumplir todas las promesas que me había pedido que cumpliera. Me había dicho una vez, hace mucho tiempo, que todos lloraban, y ahora, cuando me encontré frotándome mis ojos, me di cuenta de que tenía razón una vez más. Primaria Musutafu, Musutafu. Hisoka, dijo tía Ayami, respirando profundamente.
Sé que ya debes estar cansado de que te lo diga, pero necesito que me prometas que no lastimarás a ninguno de los otros estudiantes, ni siquiera si te enojas, ¿de acuerdo? No haré daño a nadie, incluso si me enojo. Le dije, prometo que seré buena, tía Ayami. La tía Ayami me observó durante un largo rato, estudiando mi rostro en busca de algo que no pudiera entender, y luego, sin causa discernible, sonrió. Por un momento, me cepilló el cabello con los dedos, buscando arreglarlo. Bien, eso es bueno, dijo tía Ayami, exhalando. Que tengas un buen día, Hisoka. Una vez que estuvo satisfecha, me dio la vuelta suavemente y luego me envió hacia la puerta de la escuela. Fui de buena gana y sin quejarme, preguntándome si el edificio en el que había pasado solo un día había cambiado desde que me fui, este último mes no había sido bueno. La tía Ayami había pasado una parte importante del tiempo llorando en la intimidad de su dormitorio, y yo había hecho todo lo posible para mantenerme alejado. No tenía intención de hacerle las cosas más difíciles de lo que ya las tenía, y eso había significado retirarme aún más a la soledad a la que ya me había acostumbrado. El tío Sajin había venido a hablar conmigo anoche. El momento de la discusión dejó en claro que involucraría el próximo día escolar y había pasado algún tiempo explicando pacientemente algo complicado. No lo había seguido por completo, pero creo que me había acercado a algún tipo de comprensión de lo que estaba tratando de decirme. Se basó en nuestras conversaciones anteriores y, en él me guió para que pensara activamente en cómo reaccionaban entre sí las personas que me rodeaban. Mirar debajo de la superficie, más allá de las palabras que usaron o el tono en el que las dijeron, a las cosas que en realidad estaban tratando de transmitir, y usar el contexto más amplio de lo que yo quería y lo que ellos querían para determinar lo que realmente era siendo comunicado. Era algo que había estado sucediendo casi inconscientemente hasta ese momento, y ahora que era consciente de que se suponía que debía hacerlo, me quedé sintiendo como si todo lo que había dicho hasta ese momento hubiera sido una línea interminable de errores. Había confiado casi por completo en los patrones, frases, palabras y gestos que había observado en quienes me rodeaban y luego los había imitado yo mismo, pero eso solo funcionaba cuando la acción se alineaba bien con el contexto en el que se decía. El día que usé el falso secreto de la doctora Mimi para evitar que Nanami llorara había funcionado porque a Nanami le gustaban los secretos, y aunque no le había contado ninguno, ella había pensado que sí. Necesitaba empezar a pensar en estas cosas con antelación, decidir qué debía decir y qué debía hacer, mucho antes de que se produjera la situación en la que lo necesitaba. Necesitaba trabajar en ello todos los días y de la misma manera que tenía que trabajar para aprender a controlar mi peculiaridad. Tal vez este era el secreto de por qué el tío Sajin siempre parecía saber las respuestas a mis preguntas. Fuerza y perseverancia, dije. Si lo hubiera pensado desde la perspectiva de todos los que habían estado involucrados en la situación, entonces probablemente no habría tomado la decisión de romperle el brazo a Haru. Si lo hubiera pensado lo suficiente, podría haber encontrado una solución más inteligente, una que no hubiera terminado causando muchos problemas a la tía Ayami. Si lo hubiera pensado, me habría dado cuenta de que no podría ver a mi único amigo durante un mes entero. Hola, Nanami, dije. Hisoka, gritó Nanami, casi estrangulándome en su intento de realizar el abrazo más fuerte que jamás había sentido. Eres tonto. Lo siento, tío Sajin, volví a equivocarme. Mansión Higawera, Musutafu. El héroe más grande del mundo era un hombre muy extraño, o al menos ese parecía ser el caso. Nunca había visto a nadie sonreír con tanta frecuencia o con tanta energía como All Might, ni siquiera Nanami estaba tan alegre. Cada fotografía del hombre estaba adornada con la misma brillante sonrisa. Todos los carteles, figuras y cromos eran exactamente iguales. Todos los videos en internet mostraban al hombre sonriendo. Incluso cuando hablaba, el contorno de alegría todavía era visible alrededor de su boca. Me pregunté si solo podía sonreír y si todo lo demás estaba encerrado de alguna manera o si Omad simplemente nunca había experimentado un día triste o un momento que lo hubiera enojado. Me pregunté si era una sonrisa sin nada detrás, como la que a veces hacía para que Nanami también sonriera. Almec parecía estar en todas partes donde miraba, y si bien ese siempre había sido el caso antes, ahora que Nanami había desarrollado un interés en el héroe, solo parecía magnificarse 1000 veces. Ahora, como resultado de ese nuevo interés, se esperaba que yo hubiera visto, leído o al menos conocido sobre cada una de las cosas interesantes que había hecho el hombre. Había muchas de esas cosas para recordar y pasé mucho tiempo leyendo sobre Omar y todos los demás héroes con los que había estado involucrado. Había mucho material que revisar y no quería perderme nada,
así que tuve que empezar desde el principio. Lo primero que pude encontrar fue un artículo que hablaba de Omar y David Shield trabajando juntos en los Estados Unidos de América y cómo el país se convertiría en una inspiración para los ataques especiales del hombre. No estaba exactamente seguro de dónde estaba sacando Nanami su propia información sobre Omar, pero ella debe haber estado leyendo mucho, su determinación de convertirse en un héroe tampoco había flaqueado. Casi todas nuestras conversaciones eventualmente tocan el tema de héroes, villanos o peculiaridades de alguna manera. No me importó el tema porque las peculiaridades eran interesantes y muchos de esos mismos héroes y villanos tenían algunas que eran particularmente notables. Los otros niños de la escuela tampoco tenían ningún problema porque los héroes parecían ser lo único de lo que querían hablar. La información debería haber sido la habitual para socializar con los otros estudiantes, pero el simple hecho de tenerla no significaba que realmente pudiera usarla. Como resultado directo del incidente de Aru en mi primer año, había dañado irreparablemente mi reputación e incluso ahora, casi 2 años después, todavía no se ha recuperado. Yukiko Sarada había iniciado una especie de cruzada en las redes sociales contra el director Kazu, la escuela, la tía Ayami y yo, e incluso ahora, si buscaba la escuela en línea, podía encontrar todo el asunto escrito en artículos, algunos de los cuales incluso usé mi nombre. Haru Sarada había sido expulsado de la escuela por sus padres en lugar de someterse a cualquier tipo de suspensión por su participación en el acoso de quienes debían haber sido todos en su año. Nanami era la única persona en la escuela que quería interactuar conmigo fuera de clase. Los otros estudiantes tenían miedo de que repitiera las acciones de mi primer año o tenían padres que los animaban a mantener la distancia por si acaso. El ostracismo social no era tan diferente de cómo me habían tratado otras personas de mi edad, así que era algo a lo que parecía acostumbrarme. Nanami, sin embargo, no estaba acostumbrada a los comentarios mezquinos o al hecho de que cada vez que decidía sentarse conmigo durante el almuerzo, todos los demás parecían desaparecer. Aún así, ella permaneció a mi lado después de todo, y aunque algunos de sus amigos habían aprendido a tolerar mi presencia, estaba claro que ninguno de ellos se sentía seguro cuando yo estaba cerca, y algunos incluso habían llegado a díselo a Nanami. Había puesto a prueba nuestra amistad, y aunque Nanami se había negado a reconocerlo, yo lo había mencionado en 2 ocasiones distintas, en ambas ocasiones logré molestarla, pero la segunda vez fue mucho peor. Sugerir que podía dejar de hablarme en la escuela para engañar a sus amigos para que volvieran había sido un error, pero ya estaba muy atrás. La naturaleza obligatoria de mis citas semanales con el consejero escolar se había mantenido, pero era algo que no me importaba. Takeda Yasunari era popular entre el cuerpo estudiantil, era amable, paciente y siempre explicaba las cosas detalladamente. El problema, sin embargo, surgió cuando alguien se dio cuenta de que tenía que ir allí. Eso había sucedido hace mucho tiempo y la información se había extendido por toda la escuela muy rápidamente. De vez en cuando alguien se daba cuenta de alguna de mis citas y comenzaba de nuevo una nueva oleada de rumores, susurros y miradas. Mi vida familiar no había cambiado de manera realmente significativa, pero hubo algunos pequeños cambios. El tío Sajin y la tía Ayami debieron haber llegado a algún tipo de acuerdo porque ahora había momentos en los que la tía Ayami desaparecía durante semanas seguidas y durante esos periodos, el tío Sajin cuidaba de mí. El carácter de la tía Ayami siempre parecía mejorar después de su regreso, aparentemente rejuvenecida tras cualquier viaje que hubiera realizado. Me dio la oportunidad de pasar mucho más tiempo con el tío Sajin, y fue durante esas semanas que me encontré inscrito en 3 clases diferentes de artes marciales, Jeet Kune Do, Karate y Muay Thai, en un intento de encontrar la que mejor me pareciera. Me gustaría lo mejor. Después de una sola lección de cada uno, no había desarrollado ningún vínculo duradero con ninguno de ellos, por lo que el tío Sajin se había decidido por este último en mi lugar. Cada lección dejaba que me dolieran mucho las piernas y al resto de mi cuerpo no le fue mucho mejor. Me dijeron que dolería menos con el tiempo a medida que mi cuerpo se fortaleciera, y el tío Sajin se aseguró de que no iba a deshacer nada del crecimiento rehaciendo mi cuerpo después. A diferencia de otras ocasiones en las que se esperaba que socializara con otras personas, esto pareció ir mucho mejor. Podría haber sido que la clase estuviera formada por niños y niñas mayores o que las clases fueran más cortas y el enfoque más limitado, pero al menos no me tenían miedo. Restaurante, Musutafo. El 10º cumpleaños de Nanami fue un asunto interesante, y había pasado por varias iteraciones de planificación diferentes antes de que la tía Ayami finalmente convenciera a Hiroshi y Kana para que le permitieran reservar una mesa en lo que estaba empezando a pensar que era un restaurante muy caro. Realmente no lo había entendido hasta que Nanami me invitó a una fiesta de pijamas por primera vez,
pero parecía ser que sus padres no estaban tan bien como la tía Ayami, y eso se había reflejado en lo incómodo que estaba. Parecían estar conscientes de cuánto le había costado esta cena. Nanami parecía ajena a esto, o al menos no afectada, porque estaba sonriendo a todos en el restaurante sin ningún indicio de incomodidad. Ayami, esto parece demasiado, logró decir Kana, no tenías que tomarte tantas molestias. Kana se detuvo cuando varios camareros llegaron con sus pedidos, y Hiroshi pareció avergonzado cuando una mujer bien vestida colocó un plato frente a él. No es ningún problema, solo quería hacer algo bueno por Nanami, dijo la tía Ayami, agitando la mano para protegerse de la vergüenza de la otra mujer. Además, Hisoka no me habría dejado escuchar el final si no lo hubiera hecho. Estaba bastante seguro de que nunca le había mencionado nada al respecto, pero no me importaba asumir la culpa si eso le facilitaba las cosas. Nanami ciertamente parecía feliz con cómo había resultado todo, pateando debajo de la mesa mientras la camarera colocaba su propio plato. Kana se acercó y puso su mano sobre mi hombro, en lo que interpreté como una especie de gratitud fuera de lugar, me aseguré de sonreír. ¿Un cumpleaños? La camarera dijo, oh, ¿cuántos años tienes hoy, señorita? 10, dijo Nanami, pavoneándose ante la atención. ¿Cuántos años tiene? La pregunta provocó una extraña ronda de reacciones divertidas por parte de todos en la mesa, y no estaba muy seguro de por qué. Una vez le hice la misma pregunta a una maestra, y ella no quedó impresionada en absoluto. Nanami simplemente parecía mucho mejor en este tipo de cosas. ¿A mí? Dijo el camarero, sonriendo ahora. Tengo 29 años. ¡Wow! Dijo Nanami, impresionada. Eres viejo. Eso provocó otra ronda de diversión y una risa tímida por parte de Hiroshi. La tía Ayami parecía completamente incapaz de ocultar su diversión, incluso mediante el uso de su mano. Nanami, se supone que no debes decir eso, dijo Kana, con el rostro sonrojado. Lo siento mucho. Está muy bien, señora. Dijo la camarera, todavía riendo. Disfruta tu día especial, cariño. Gracias, señorita. Dijo Nanami, sonriendo de nuevo. Hisoka, ¿qué tan genial es esto? Muy bien, estuve de acuerdo. Escuché mientras los adultos hablaban, el flujo de la conversación se interrumpía entre bocados de comida cara, y cuando Nanami comenzó a ponerse un poco ruidosa, Hiroshi insistió en que se comería todo el pastel de cumpleaños de Nanami si ella no se portaba bien. Estaba bastante seguro de que era una artimaña, pero Nanami parecía tomarse la amenaza mucho más en serio. En algún momento durante la cena, me encontré distraído por el grupo de personas extrañas sentadas en una mesa directamente detrás de Hiroshi. Lo único que realmente tenían en común eran los costosos trajes de negocios que llevaban, cada uno de un tono oscuro diferente. Entre ellos estaban representados 2 mujeres y 3 hombres, de todas las formas y tamaños. La primera persona destacaba únicamente por su ridículo bigote tupido y su notablemente baja estatura. El vello facial de este hombre era completamente salvaje y sobresalía a ambos lados, cubriendo la mayor parte de la parte inferior de su rostro y asegurando que la expresión de su boca fuera realmente ilegible. A pesar de estar sentado en el interior por la noche y con una luz relativamente baja en la habitación, llevaba un par de gafas de sol gruesas sobre los ojos. La segunda persona que pude ver fue una mujer con cabello rosa brillante que llegaba hasta debajo de la mesa y estaba fuera de la vista. Su boca claramente se había visto afectada por su peculiaridad porque tenía una sonrisa permanente que estiraba el rostro con una serie de dientes afilados y perfectamente entrelazados. El tercero era un hombre gigantesco de piel oscura y gafas de sol angulares encaramadas en la nariz, con una serie de tatuajes superpuestos visibles en las manos, los dedos, el cuello y la cara. Nunca había visto a nadie tan grande antes, y estaba seguro de que si hubiera estado al lado de All Might, incluso lo habría empequeñecido. El cuarto era un adolescente, bajo, de piel bronceada y un corte de duendecillo coloreado en 2 tonos dorado y negro, con la división recta por la mitad. A diferencia de los demás, las mangas de su traje estaban arrugadas hasta los codos y estaba claro que a pesar de ser la segunda persona más pequeña en la mesa, sus brazos estaban llenos de definición. El quinto era un hombre alto con ojos excepcionalmente agudos. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho mientras estaba sentado, desplomado en su asiento con una suave sonrisa en su rostro. Lo más sorprendente de él fue que su piel era en realidad azul.
Era la primera vez que veía algo así antes, y mientras continuaba estudiándolo desde el punto de vista que emergía de mi cuello, noté que tenía un par de aletas dentadas saliendo de sus codos, en ángulo detrás de él y pasando a través de un agujero personalizado que había sido cosido en el traje. Mientras los observaba, comencé a notar que ellos también nos estaban observando. Aunque en realidad no podía decir a quién estaban mirando, la razón más probable era que habían visto a la tía Ayami. Esta no sería la primera vez que alguien la reconocía en público. Giré la cabeza por primera vez para mirar al grupo con mis ojos reales. En una extraña muestra de sincronización, el hombre de piel azul miró hacia arriba y captó mi mirada. Los dos nos miramos fijamente durante mucho tiempo y ninguno de nosotros apartó la mirada. ¿Hisoka? Nanami dijo, oye, deja de ignorarme, tonto. Rompí el contacto visual con el hombre de ojos entrecerrados y me giré para mirarla, sacando completamente al otro grupo de mi mente. Lo siento, Nanami, dije, ¿qué dijiste? Playa, Musutafo. Parece como si hubiera pasado una eternidad desde que estuve en la playa, dijo el tío Sajin, había olvidado cuánto mejor a mi alcance la proximidad a tanta arena, todo se siente tan sencillo aquí abajo. Asentí con la cabeza mientras el tío Sajin agitaba su mano formando un arco y una ola de arena se retorcía antes de solidificarse en un desorden hiperdetallado de edificios superpuestos. Una sección transversal de Musutafu representada en escala en miniatura, con un maremoto asomándose en lo alto. Sobre todo. Intenté igualarlo, pero si bien las caras planas y rectangulares de los edificios eran fáciles de manejar, agregar tantos pequeños detalles todavía estaba fuera de mi alcance. Estás mejorando, dijo el tío Sajin con interés. Lo lograrás en unos años, en este momento es solo práctica. El tsunami de arena se estrelló contra la ciudad, enterrándola en un instante, y no quedó nada detrás excepto una extensión plana de arena. Intenté copiar la manipulación, elevando la ola para estrellarse contra la ciudad en cámara lenta, pero no había tiempo y todos los edificios se derrumbaron antes de que algo los golpeara. El tío Sajin soltó una carcajada feliz al verlo y luego se dispuso a crear una serie de escenas cada vez más complejas para que yo las intentara. Logré imitar a la mayoría de ellos, pero cada uno de mis intentos empeoró a medida que él intensificaba la complejidad del suyo hasta que me vi obligado a enviar un maremoto que se estrelló contra el último en protesta silenciosa. Terminamos creando un par de humanoides para pelear allí mismo en la playa, pero fue una batalla desigual, mi maniquí tosco, forzado y de cara inexpresiva no pudo ganar mucho terreno contra la réplica perfecta a escala de Al. Podría. Finalmente, dejé que mi figura gravemente dañada cayera al suelo derrotada mientras la suya permanecía triunfalmente sobre ella, sonriendo ampliamente en su pose robada. ¿Normalmente llegan tan tarde?, preguntó el tío Sajin. Han llegado tarde un par de veces, dije. Pero no tanto. Tendré que decirle a Ayami que te compre un teléfono, dijo el tío Sajin, tirando de su bigote mientras pensaba. No sabe su número, ¿verdad? Levanté la mano hasta que la palma miró hacia el cielo y luego usé mi arena para escribir en el aire la secuencia de números memorizados. El tío Sajin asintió ante mis esfuerzos de reconocimiento antes de sacar su teléfono. Marcó los números y luego los presionó contra su mejilla. Mensaje de voz instantáneo, dijo el tío Sajin, mirándolo por un momento. Probablemente simplemente estén conduciendo, lo intentaré de nuevo en un par de minutos. Está bien, estuve de acuerdo. Hubo un momento de silencio antes de que el tío Sajin levantara su mano y las palabras fuerza y perseverancia se escribieran en el aire. La ceja levantada fue todo el estímulo que necesitaba para intentar replicarlo. Es como un reloj, ¿eh? El tío Sajin dijo, con todas estas vacaciones que está pasando, Ayami parece más feliz, así que no puedo culparla. Ese había sido realmente el acuerdo al que habían llegado. La tía Ayami quería tomarse un tiempo para ella misma y el tío Sajin estaba dispuesto a ayudar más para que esto sucediera. Por lo que había deducido, se había visto obligado a reducir sus horas de trabajo para cuidarme cada vez que ella se iba. Nunca había dicho nada al respecto, pero tenía la sensación de que el tío Sajin estaba más molesto por la pérdida de trabajo. Horas entonces realmente lo admitió. Lo siento, tío Sajin, murmuré. Si fuera mayor, podría cuidar de mí mismo y no tendrías que pasar tanto tiempo fuera del trabajo. El tío Sajin extendió la mano y puso su mano sobre mi hombro antes de negar con la cabeza. No seas ridículo, Hisoka. El tío Sajin dijo, debería haber estado más aquí después de la muerte de tus padres, y eso depende de mí, no de ti, eres un niño, no tienes nada de qué lamentarte.
No estaba realmente seguro de cómo responder, así que me quedé en silencio y continué mis esfuerzos por escribir el lema de la familia Higawara. Katashi también era mi hermano, así que no debería haber dejado que Ayami se ocupara de ti por completo. Eso fue egoísta de mi parte, dijo el tío Sajin, pero ahora estoy aquí y no tengo planes de yendo a cualquier parte, ¿vale? Está bien, estuve de acuerdo. Bien, dijo el tío Sajin, voy a intentar llamarlos de nuevo. Habían pasado unos minutos desde el último intento, pero todavía no contestaban y el tío Sajin ahora estaba frunciendo el ceño. Es posible que se hayan olvidado de venir, dije. Aún así habrían contestado el teléfono si ese fuera el caso, dijo el tío Sajin. ¿De quién es este número? Kana, dije. ¿Conoce su teléfono fijo? Preguntó el tío Sajin. Lo hice, pero simplemente sonó sin respuesta y no nos acercó a descubrir por qué no habían aparecido. Sé que conducen ese pequeño auto plateado, dijo el tío Sajin, mirando el espacio de estacionamiento casi vacío cercano. ¿Sabes su dirección? Entonces vayamos a ver si están en casa. Mansión Higawara, Musutafo. Hiroshi, Kana y Nanami no estaban en casa, pero su auto estaba estacionado en el camino de entrada. Ni Kana ni Hiroshi contestaron sus teléfonos móviles durante los siguientes 2 días. Realmente no había entendido cuán grande era el problema en ese momento. Al principio, supuse que habían hecho lo que siempre hacía tía Ayami y que se habían ido de vacaciones, pero sin decírselo a nadie primero. También había asumido que regresarían cuando terminaran de hacer lo que la gente hiciera con ellos, pero eso no fue lo que sucedió. Hiroshi Kureta, Kana Kureta y Nanami Kureta fueron declarados oficialmente desaparecidos el 17 de marzo y pronto se inició una investigación sobre su paradero. Descubrí esto el mismo día después de que el tío Sajin me recogiera de la escuela y luego me explicara que la tía Ayami acortaría su viaje. Después de eso, nos quedamos sentados en el auto durante mucho tiempo mientras él explicaba todo lo que había aprendido de la policía, es decir, que no se había encontrado absolutamente nada. No había cámaras ni imágenes que los mostraran caminando por ningún lado. Ningún vecino los vio salir de la casa. No había bolsas empacadas, ropa faltante ni artículos de tocador desaparecidos que indicaran que se habían ido a alguna parte. Los 2 teléfonos móviles, sus carteras y las llaves del coche estaban dentro de la casa. No había notas que indicaran dónde podrían haber ido ni señales de entrada forzada a la casa. Nanami había estado en la escuela el viernes, lo sabía porque había almorzado con ella, pero no había regresado a la escuela después del fallido viaje a la playa. Los 3 simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. La ausencia de Nanami se había notado y la noticia ya había llegado a la escuela. Ya había escuchado varios comentarios desagradables acerca de que el psicópata le había hecho algo que anunciaba la primera vez que podía recordar que me sentí enojado. El ostracismo social, las acusaciones injustas, la falta de información nueva sobre su paradero y, lo peor de todo, no había ninguna Nanami con quien hablar sobre todo eso. Todo eso estaba empezando a acumularse dentro de mí, y en lugar de romper mi promesa a la tía Ayami y al director Kaso arremetiendo contra alguien, acudí al tío Sajin. Nuestra práctica de peculiaridades y mis lecciones de Muay Thai se volvieron mucho más frecuentes, una salida que solo resultó en dolor de piernas y una bolsa de arena golpeada. No hizo nada para disipar la ira, en cambio, simplemente me dejó sintiéndome cansada y perdida. Cuando Ayami finalmente regresó de sus vacaciones abortadas, lloré de nuevo y ella se unió a mí. Mansión Higawara, Musutafo. Había pasado un mes entero desde que Nanami desapareció y no se había sabido nada nuevo sobre la situación. La tía Ayami actuaba de forma extraña, me hablaba con más frecuencia, me preguntaba cómo me sentía en un momento dado y me pedía que pasara más tiempo con ella haciendo cosas como ver películas o ir a grupos de pasatiempos. A su vez, mis sesiones de práctica con el tío Sajin aumentaron en frecuencia una vez más, y mi mejor suposición fue que intentaban llenar el espacio que normalmente pasaba con Nanami con algo más en un esfuerzo por distraerme. Mis días en la escuela los pasaba en silencio, sin interactuar con ninguno de los otros estudiantes a menos que la clase lo requiriera, y había comenzado a pasar mis noches buscando cualquier cosa que pudiera encontrar sobre personas desaparecidas en Internet. Había aprendido muchos datos sobre los secuestros y las víctimas del crimen, pero el que parecía más relevante era que en los últimos 50 años habían ocurrido cada vez más. Las causas principales de esas personas desaparecidas fueron la demencia en los ancianos, el segundo fueron las batallas por la custodia de los niños, en las que uno de los padres separó ilegalmente al niño del tutor legal de alguna manera.
Ninguno de ellos parecía aplicable al caso específico de Nanami, pero la tercera y cuarta razones más comunes, tráfico de peculiaridades y tráfico de personas, respectivamente, podrían haberlo sido. Nanami tenía un don útil y que mucha gente había dicho que era sorprendente, por lo que era posible que alguien la hubiera elegido por esa misma razón. Tan pronto como me di cuenta, fui a ver al tío Sahin para decírselo y él me aseguró que era lo primero que había investigado la policía. También me había dicho que debería concentrarme en mis tareas escolares y que, cuando era niño, este tipo de trabajo de detective no era algo en lo que debería intentar involucrarme. Me había sentido tonto durante los 10 minutos antes de que ocurriera. Me dijo que el tío Sahin conocía la razón más probable de la desaparición de Nanami desde hacía algún tiempo desconocido, y no había hecho ningún intento de compartirla conmigo. Aunque entendí que probablemente había evitado decir algo para protegerme, no podía soportar la idea de que me negaran el acceso a la misma información que todos los demás tenían. No dejé de buscar y, en todo caso, comencé a dedicar más tiempo a descubrir exactamente qué más podrían haber descubierto y de qué podría no ser consciente, y a pesar de todo, esa ira continuó enconándose. Mansión Higawera, Musutafo. Cuando regresé a casa de la escuela, encontré que la tía Ayami estaba medio recostada en la mesa de la cocina, con la cara presionada entre sus brazos mientras lloraba. El tío Sahin estaba sentado a su lado, con las manos entrelazadas apoyadas en la frente, se sentó cuando entré a la habitación. Hisoka, tenemos algunas cosas que decirte y no las vas a disfrutar, dijo el tío Sahin con voz suave. Por favor, ven a sentarte. El tono de voz fue suficiente para darme cuenta de que algo había salido mal, y aunque la tía Ayami a veces lloraba, nunca había sido así. Me senté a su lado y estudié su rostro en un intento de descubrir de manera preventiva qué podría decir. Hace 5 días, Hiroshi Kureta fue encontrado varado en una playa a varias horas de aquí, en una pequeña ciudad portuaria, dijo el tío Sahin. Todavía están investigando, pero se cree que murió a mediados de marzo, la causa de los cuales se estaba ahogando. Lo miré sin hacer comentarios, con los puños apretados mientras algo horrible dentro de mí se movía en respuesta a las palabras. Había tantas preguntas pasando por mi mente y estaba teniendo problemas para preguntarme alguna de ellas. La policía, junto con varios héroes, ha estado buscando en el área desde que lo encontraron. Hace 4 días localizaron el cuerpo de Kana Kureta, ella estaba en un estado similar, dijo el tío Sahin, con voz cuidadosa. La búsqueda continúa y el cuerpo de Nanami aún no ha sido encontrado, pero, lo siento, Hisoka. Hiroshi y Kana estaban muertos, y eso significaba que nunca más podría escuchar sus voces, ver sus caras o verlos regañar a Nanami por sus malos modales. Hiroshi y Kana estaban muertos, pero Nanami estaba desaparecida, y eso significaba que ella todavía estaba viva. ¿Cómo llegaron ahí? Yo pregunté. No lo sabemos, dijo el tío Sahin, no condujeron y no hay transacciones en ninguna de sus cuentas que indiquen que compraron algo en el camino, ni boletos para botes o cualquier otra forma de tránsito. La tía Ayami, todavía llorando, se levantó, medio arremetida, medio tropezando en mi dirección, y luego me rodeó con sus brazos. No me moví, mis manos todavía estaban cerradas en puños debajo de la mesa, y aunque apreté la mandíbula con fuerza, no hizo nada para detener el escozor en mis ojos. Todo va a estar bien, Hisoka, logró decir tía Ayami, va a estar bien. La búsqueda continuará durante una semana más como máximo, dijo el tío Sahin. Si no se encuentra a Nanami en ese tiempo, el equipo que la maneja se desmontará y ella será declarada oficialmente fallecida. La tía Ayami se estremeció contra mi espalda, pero su agarre sobre mí solo pareció hacerse más fuerte. No podía entender cómo podían declarar eso sin encontrarla primero. Sin su cuerpo, no tenían absolutamente ninguna prueba de que estuviera muerta, entonces, ¿cómo podían darse por vencidos después de solo una semana de buscar? ¿Quién hizo esto? Yo pregunté. No lo sabemos, no hay nada que indique cómo terminaron donde fueron encontrados, ni se supo nada de los cuerpos que explique por qué, dijo el tío Sahin, sonando genuinamente frustrado. El caso está frío y, a menos que podamos encontrar a Nanami, no. Incluso si la encontramos, es poco probable que podamos atrapar a los responsables. Eso sonó como si fueran a dejar de intentarlo, y no podía pensar en nada en toda mi vida que odiara más que la idea de renunciar a Nanami. Parque Musutafo. La predicción del tío Sahin sobre el resultado de la investigación había sido exacta, pero por primera vez me encontré deseando que se hubiera equivocado. La investigación continuó durante casi toda la semana y gran parte de ella se hizo pública. Hubo imágenes, artículos y todo lo demás difundido en las noticias, internet e incluso la radio.
Se había establecido una línea de información y la extensa cobertura de noticias, junto con la recompensa que la tía Ayami había publicado, había resultado en que decenas de miles de personas llamaran. Casi todas las pistas habían sido inútiles, según el tío Sahin, que había permanecido entrelazado con el caso hasta el final. El cuerpo de Nanami no fue encontrado y la investigación llegó a un final abrupto. El estado de los dos cadáveres encontrados era tan malo que ni siquiera llegaron al cementerio. La tía Ayami había ayudado a pagar el funeral de su propio bolsillo y los tres asistimos. Había mucha más gente en el funeral de la que había imaginado que estaría allí. Hiroshi y Kana eran muy queridos en sus respectivos círculos sociales, y lo que debía haber sido la mitad de la escuela primaria Musutafu estaba presente. Nunca esperé ver tanta gente llorando a la vez o en un solo lugar, pero era solo una prueba más de que el tío Sahin tenía razón. Después del funeral, tuve mi primera discusión real con tía Ayami. Le dije que había cometido un error y, como esperaba, no lo había tomado muy bien. Esa fue una conclusión a la que había logrado llegar mucho antes de decidir decir las palabras, pero esta vez sentí que tenía que decirlas. Era cierto que había momentos en los que no necesitaba señalar un error cuando lo veía, y había momentos en los que estaba bien dejar que la gente pensara algo equivocado, incluso cuando sabía que la verdad era diferente. Pero también hubo momentos en los que no podía soportar la idea de dejar que eso quedara sin decirse. La había hecho llorar de nuevo, lo cual no era algo que hubiera deseado, pero sí algo que había esperado. Verla llorar no había ayudado a calmar la ira ni a sofocar el dolor, solo lo había mejorado añadiendo otra capa de presión encima de todo lo demás. En lugar de presenciar el dolor que le había causado, me había escapado de la casa, completamente solo y mucho después del anochecer, algo que definitivamente iba en contra de las reglas. Había una alta probabilidad de que me castigaran por hacerlo, pero en este momento, parecía que no podía encontrar una razón para preocuparme porque un mes dentro de mi habitación no era diferente a un mes fuera de ella. Nanami estaba desaparecida y, al igual que la policía, los periodistas y el público en general, se habían rendido con ella. No me importaba que no hubiera ninguna evidencia que demostrara que ella estaba viva. No me importaba que la conclusión más obvia de todo este asunto fuera que Nanami se había ahogado en el océano junto con sus padres. Nadie había visto su cuerpo, por lo que nadie lo sabía con certeza. Nanami no estaba muerta, por lo que la tía Ayami había cometido un error. Solo debería haber 2 lápidas en el cementerio, pero en su lugar había 3. Parque Musutafu. El parque era diferente por la noche, empapado por la luz de la luna y por ese contraste, hacía que las sombras se retorcieran. A Nanami no le hubiera gustado así, estaba seguro. Pero habría aceptado con gusto cualquier cantidad de lágrimas si eso significara poder volver a verla. Nanami no estaba muerta, pero tampoco estaba aquí. Estaba en otro lugar y nadie la buscaba. Nada de eso tenía ningún tipo de sentido para mí. Casi todos los que habían estado en el funeral habían estado llorando, y eso tenía que significar que casi todos la extrañaban. Entonces, ¿cómo alguien esperaba que ella volviera a casa si no seguían buscando? Hiroshi y Kana no habrían dejado de mirar, estaba seguro, y si alguien me hubiera preguntado hace un mes, podría haber dicho, sin siquiera tener que detenerme a pensar primero, que la tía Ayami tampoco lo habría hecho. Solo le tomó al tío Sahin 15 minutos encontrarme, lo que podría haber sido una expresión de sus habilidades como héroe, su comprensión de mí o tal vez simplemente un testimonio de cuán pocos lugares tenían algún significado para mí. Sentí la arena que estaba usando para mejorar su movilidad como un faro en la noche antes de que se detuviera en el césped al borde del parque. No me volví para mirarlo, toda mi concentración estaba en mi próximo intento de devolverle la vida a algo parecido a Nanami. Había algo extraño en la forma en que su cabello caía alrededor de su rostro, y me molestaba que no pudiera hacerlo. Recuerda exactamente cómo se había sentado antes. Debería haber traído la foto conmigo. Has estado practicando mucho, dijo el tío Sahin, esto es mucho mejor que la última vez. El tío Sahin ahora estaba apoyado contra las patas del columpio, con los brazos cruzados libremente sobre el pecho. Algún instinto arraigado casi me hizo girarme para mirarlo mientras hablaba, pero no quería quitar mis ojos de Nanami, así que simplemente los observé a ambos desde 2 puntos de perspectiva diferentes. Todavía no está bien, murmuré. El tío Sahin se apartó del marco de metal y se sentó en el columpio a mi lado. Era un espectáculo extraño ver a un hombre tan grande en un columpio que generalmente estaba reservado para niños. Nos sentamos en silencio durante varios minutos mientras yo intentaba corregir el error que había cometido y en los que él hizo algunas sugerencias silenciosas sobre cómo mejorarlo.
Ayami está muy preocupada por ti, dijo el tío Sajin en el mismo tono casual. Salir corriendo en medio de la noche es algo peligroso, Hisoka, especialmente después de lo que acaba de pasar. Sabía, en algún lugar del fondo de mi mente, que él tenía razón y que me estaba poniendo en riesgo al irme sola de esta manera, pero no podía quitarme la imagen de las lápidas de mi mente. No debería haber dicho nada, murmuré. Fue un error. Hisoka, el problema aquí no es que hayas dicho algo, puedes expresar lo que sientes, dijo el tío Sajin, se producirán discusiones y nadie es perfecto, pero huir así no es una buena solución al problema. Lo siento, dije. Lo sé, pero todavía eres solo un niño, dijo el tío Sajin, volviendo los ojos hacia el cielo. Habrá más momentos como este a medida que crezcas. ¿Momentos como este? Discusiones, lágrimas o personas que desaparecen de mi vida sin explicación. Momentos como estar en un cementerio en un día cálido y soleado con extraños vestidos de negro y paraguas sin usar. Momentos como ver el rostro de mi tía Ayami retorcerse de dolor cuando le dije que se había rendido con Nanami demasiado rápido. Momentos como estar sentado en un parque vacío y sin valor sin lo único que le había dado algún significado. El tío Sajin nunca lo había dicho abiertamente, pero ahora estaba claro para mí que nunca había creído que Nanami regresaría. Tío Sajin, dije en voz baja. ¿Alguna vez cometes errores? Por supuesto que sí, Hisoka, dijo el tío Sajin, he cometido tantos errores a lo largo de los años que dejé de contarlos. El tío Sajin pareció tomar la pregunta como algo completamente diferente porque cuando habló, fue algo que no esperaba. Me escapaba mucho de casa cuando era adolescente, dijo el tío Sajin antes de soltar una risa tranquila. Ayami se escapó una vez, pero fue algo completamente dramático, igual que ella, ¿verdad? La tía Ayami se escapó. Murmuré. El tío Sajin sonrió ante el interés. Ayami, tu padre y yo crecimos fuera de las grandes ciudades, y nos tomó un tiempo lograr aclimatarnos a todo después de mudarnos aquí, dijo el tío Sajin. El primer día de la escuela secundaria en la gran ciudad y Ayami se mete en una pelea masiva con un par de chicas mayores, no recuerdo sus nombres ahora, fue hace al menos 2 décadas. Podía recordar a la tía Ayami parada en la oficina del director, con las manos apretadas en puños y su piel grisácea mientras su don se activaba bajo su furia, incluso entonces, era difícil imaginarla peleando con alguien. Ayami fue suspendida por lanzar el primer golpe y terminó recibiendo una reprimenda de nuestros padres, dijo el tío Sajin antes de sonreír de nuevo. Tu papá pensó que era gracioso en ese momento. Tenía algunos recuerdos vagos de mis padres, pero la mayoría de ellos ya se habían desvanecido y no podía recordar cómo eran. Ayami perdió los estribos, les gritó a todos y luego se encerró en su habitación por el resto del día, dijo el tío Sajin, he aquí, ella no abrió la puerta cuando nos enviaron a buscarla para cenar. Y cuando finalmente entramos, Ayami ya no estaba. ¿A dónde fue? Yo pregunté. Nunca nos enteramos y ella nunca nos lo dijo, admitió el tío Sajin. Regresó bailando el vals a la mañana siguiente, luciendo demasiado satisfecha consigo misma. ¿Crees que eso funcionará para mí? Me preguntaba. Es como un reloj, ¿eh? Dijo el tío Sajin, sonriendo. Ayami está más preocupada que enojada, así que ustedes dos pueden simplemente abrazarse y luego todo volverá a la normalidad. Me quedé en silencio ante las palabras, la idea de que tía Ayami no estaría enojada conmigo para siempre era tranquilizadora, pero la noción de que todo volvería a la normalidad no era más que un engaño apenas disimulado. Volví mi atención a la estatua y, durante un largo minuto, los dos nos quedamos sentados en silencio. Hisoka, dijo el tío Sajin en el silencio. Voy a pedirte que me prometas algo otra vez. Podría haber sido porque mi mente ya había estado pensando en todos los resultados posibles de mi decisión de huir desde que llegué al parque, pero había estado esperando algo como esto, y por primera vez en mi vida. Me sentí claramente incómodo con lo que podría pedirme. Han pasado muchas cosas recientemente, y sé lo abrumador que puede ser, pero todo esto es solo temporal, dijo el tío Sajin. Quiero que hagas lo mejor que puedas para sacar todas las cosas malas de tu mente y intenta concentrarte en tu trabajo escolar. ¿Puedes prometerme algo? No estaba tan lejos de todas las otras promesas que me había pedido a lo largo de los años, y ni siquiera era una solicitud tan difícil. Incluso coincidía bastante bien con lo que Takeda Yasunari me había estado diciendo que hiciera durante nuestras sesiones en la escuela. Saque todas las cosas malas de mi mente, concéntrese en el trabajo escolar y deje que todo vuelva a la normalidad. Sonó como un buen consejo,
excepto por el hecho de que Nanami todavía no estaba, y seguir adelante significaría que no quedaba nadie que realmente la estuviera buscando. Lo observé durante un largo momento, estudiando su rostro a la luz de la luna, y luego dejé que la imperfecta estatua de Nanami Kureta se desmoronara. Sí, tío Sajin, dije. Prometo. El tío Sajin extendió la mano y me puso una mano en el hombro, una sonrisa se posó en su rostro como siempre hacía cuando aceptaba sus promesas. No me daría cuenta hasta años después, pero este fue uno de los momentos más decisivos de mi vida, fue la primera mentira que recuerdo haber dicho, pero estaría lejos de ser la última.